Los años del silencio, audio número 6. Saben, hermanos, que durante este tiempo de los 400 años surgieron los libros apócrifos, pero déjeme primeramente decirle por qué apócrifos. Bueno, existe también un canon del Antiguo Testamento. Y si usted se pregunta qué es canon, pues la palabra significa literalmente una caña o una vara de medir que llegó a ser usada como nombre de la lista de los libros reconocidos como la genuina, original y soberana palabra de Dios, para distinguirlos de entre todos los demás libros como la regla de fe. Eso es lo que significa canon. Y muy temprano en la historia, hermanos, Dios comenzó la formación del libro que había de ser el medio de su revelación de sí mismo a la humanidad. Recuerda, por ejemplo, hermanos, lo que nos dice la Escritura acerca de los 10 mandamientos grabados en piedra. Todo lo que tenemos que hacer es voltear la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, y en los versículos que serán un día, el versículo 4 y 5 dice la Escritura: y escribió en las tablas, hablando de Moisés, a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Bueno, este es Dios hablando, escribiendo. Esas tablas se van a destruir y después Moisés las volverá a escribir. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová lo mandó. Así que las leyes que Dios dio a Moisés escritas en un libro fueron guardados, hermanos, en el arca, según leímos en este versículo. Obviamente se hicieron copias de este libro, este mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 17 y en el versículo 18 leemos nosotros que dice la Escritura: y cuando se siente hablará, hablando de los requisitos que Dios le pondría al rey que llegaría a ser en su pueblo. El 17 dice: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Verso 18: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, es decir, de la ley de Dios, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, dice la palabra del Señor. Así que se hicieron copias, hermanos. Josué también después añadió a este libro algo más. Vamos a ver la referencia en el capítulo 24, por cierto, el último, y en el versículo 26 de este libro también dice la Escritura: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Samuel escribió en un libro también y los guardó delante de Dios. Este libro, hermanos, era bien conocido aún 400 años después. Seguían conociendo la ley de Dios. Los profetas escribieron en los libros. Jeremías lo hizo, Zacarías lo hizo. Esdras leyó este libro de Dios públicamente. Recordarán ustedes lo que vimos en su momento en el libro de Esdras en el capítulo 7 y el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque de la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y el siguiente capítulo 8 y el versículo más o menos el capítulo, bueno, no Esdras, pero Nehemías, capítulo 8 y versículo 5, dice la Escritura que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban otros. Abrió pues Esdras el libro. ¿Cuál libro? El original, en donde Dios había puesto su voluntad. Abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Así que, queridos hermanos, en tiempos
de Jesús. A este libro se le llamaba las Escrituras. Y este libro era leído públicamente y enseñado con regularidad en las sinagogas. Era recibido entre el pueblo de Dios, entre los judíos, como la palabra de Dios. Jesús mismo compartió, corroboró y respaldó este libro, llamándolo repetidamente por este nombre, las Escrituras. Hoy se han cumplido las Escrituras de esta profecía. Habiendo visto lo que es el canon, el libro original donde Dios habló, ahora entenderemos mejor los libros apócrifos, que fueron más de 14. Pues estos libros apócrifos se le reconoce con este nombre, hermanos, porque se aplica a esos libros o porciones de libros que tienen algunas partes bíblicas, o algunas Biblias los han puesto dentro de su glosario, dentro de sus lecturas. Escritos todos estos entre la época del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, durante los años del silencio. Ya con eso le levanta a usted una bandera roja diciendo, cuidado, Dios no dio revelación en 400 años. Pues esos libros se escribieron durante ese tiempo. Tuvieron su origen en el siglo I al III antes de Cristo. Periodo que le estoy diciendo, y estos son principalmente de procedencia, hermanos, ignorada por los apóstoles y por Cristo mismo, y fueron añadidas a la Septuaginta. Esta es una traducción bíblica del Antiguo Testamento del hebreo al idioma griego, llamada la Septuaginta. ¿Por qué? Porque fueron traducidos por 70 hábiles judíos que fueron enviados de Jerusalén a Alejandría para que se hiciera este trabajo. Así que en aquella época se hizo, y no estaba en el Antiguo Testamento, en el hebreo, en el original, ahí no estaban estos libros. Fueron escritos después de que habían cesado las profecías, los oráculos y la revelación directa del Antiguo Testamento por parte de nuestro Dios. Es más, el escritor judío Josefo lo rechaza por entero a estos libros. Jamás fueron reconocidos por los judíos como parte de las escrituras hebreas. Jamás lo citó Jesús, ni lo citó por parte alguna en el Nuevo Testamento. No eran conocidas por la iglesia primitiva como autoridad canónica. Tampoco de inspiración divina, hermanos. Se sabía que estaban esas escrituras, pero nada tenían que ver con lo original. Así, cuando la Biblia fue traducida al latín en el segundo año después de Cristo, el Antiguo Testamento se tradujo no del hebreo, sino de la versión Septuaginta griega. Y de esa versión, la Septuaginta, estos libros apócrifos pasaron a la traducción latina, que luego se convirtió en la Vulgata latina, que llegó a ser la versión común de Europa, dice la historia, hasta el tiempo de la Reforma, ya por 1500. Todos los protestantes, hermanos, que basaban sus vidas sobre la autoridad divina de la palabra de Dios, rechazaron enseguida estos libros apócrifos por no ser parte de la original, tal como lo habían hecho la iglesia primitiva, los antiguos hebreos, el mismo Cristo y los apóstoles. Pero después, en el Concilio de Trento, celebrado en 1546, para detener el movimiento protestante, la Iglesia Católica Romana declaró canónicos estos libros, con la excepción de tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés, que aún permanecen en las versiones católicas romanas. Por eso son libros apócrifos. Y estos son, como dije, la tercera de Esdras, la cuarta de Esdras, Tobías, ¿sí? El libro de Tobías es una novela completamente desprovista de algún valor histórico. Más bien está llena de prácticas supersticiosas acerca de un rico joven israelita cautivo en Nínive que fue guiado por un ángel a casarse con una joven virgen, viuda, cuyos 7 esposos habían sido muertos
por un demonio. De eso trata el libro de Tobías, perdón. Después viene el libro de Judith, también una novela histórica de una viuda judía, rica y hermosa, que en los días de la invasión babilónica de Judá llegó a la tienda del general babilónico y, simulando que estaba enamorada de él, le cortó la cabeza y de esta manera salvó a la ciudad donde ella habitaba. Después viene Esther, otro libro añadido. Después viene otra sabiduría que es muy similar a los Job, a los Proverbios y Eclesiastés. Esto lo escribió un judío de Alejandría que se hizo pasar por Salomón. Obviamente lo quitaron, no era cierto. También un libro llamado Eclesiástico o Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Se parece al libro de Proverbios, escrito también por un filósofo judío que había viajado mucho, de reglas de conducta para todos esas reglas de conducta para todos los detalles de la vida cívica, religiosa y doméstica. Alaba a una larga lista de héroes del Antiguo Testamento, pero falla en su condición canónica. Y así vienen los libros de Baruch, el canto de los tres jóvenes, hermanos, que hace alusión a los compañeros de Daniel cuando estaban ahí, fueron liberados del foso de los leones. La historia de Susana, que también es agregada, Bel y el dragón. Esto es añadido a Daniel, le ponen Daniel 14. Y finalmente oración de Manasés y después los libros 1, 2 de los Macabeos, ¿verdad? Entre otros escritos que circulaban para el tiempo de estos judíos, entre el tiempo de los años del silencio. Todo esto surgió dentro de esos 400 años. Esto no convenía al pueblo de Dios y Jesucristo y los apóstoles se dieron la tarea de nunca citarlos. Así que es parte de esta información, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga, a meditar en su palabra y a seguir el pensamiento histórico, que es de mucho valor para cada uno de nosotros. Gracias por su atención.